Atención, la crítica de Yairen Noriega a la falta de rendición de cuentas del gobierno. La asambleísta Yairen Noriega levantó la voz para señalar la ausencia de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en la Asamblea Nacional. Una actitud que considera parte de un patrón repetido por varios miembros del gabinete de Daniel Noboa. Según Noriega, la falta de competencia de la ministra ante el Pleno de la Asamblea refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la ciudadanía, evidenciando que el gobierno, escuchen bien, que el gobierno no está dispuesto a rendir cuentas sobre temas cruciales. Esta situación no es un hecho aislado, sino una práctica que se ha extendido a lo largo del tiempo con varios ministros, eludiendo su responsabilidad de dar explicaciones sobre decisiones claves que afectan a los ecuatorianos. Creo que pasa un poco lo que pasa con todos los ministros de este gobierno, ¿no? Frente a la improvisación y cuando inicia un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, evidentemente al no tener argumentos, la ministra recula de haber una vez ya confirmado su participación en la Asamblea Nacional. Una de las resoluciones que nosotros tomamos como Pleno Legislativo fue precisamente convocarla para que dé explicaciones respecto de esta arbitrariedad, esta sanción que no solamente es ilegítima, sino sobre todo es ilegal e inconstitucional. Ella había confirmado su participación, además había pedido la autorización para que 13 personas de su equipo puedan ingresar con ella a la Asamblea Nacional. Sin embargo, minutos antes de iniciado el primer pleno, que fue convocado a las 9:30 de la mañana, a la Secretaría General de la Presidencia de la Asamblea llegó una excusa diciendo que, bueno, ella iba a esperar el pronunciamiento de la Corte y que básicamente mal haría en anticiparse, digamos, a dar su versión, cosa que a mí, digamos, me parece improcedente en la medida en que la Asamblea Nacional es precisamente este organismo que puede fiscalizar el accionar, las acciones u omisiones de las autoridades que están a la cabeza de las distintas carteras de Estado, y en este tema, que es un tema tan relevante para el país y que además pone incluso en riesgo la seguridad jurídica de este país, que no se haya presentado, da cuenta de que, no sé, estará armando sus argumentos o qué estará pasando, digamos, en ese ministerio para que la señora no venga a dar la cara. Nosotros como legisladores exigimos una explicación, el país exige una explicación mediante de estas arbitrariedades, y el que no haya participado nos parece que hace parte, digamos, de una larga lista de ministros que no le dan la cara al país. La asambleísta Yairen Noriega levantó la voz para señalar la ausencia de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en la Asamblea Nacional, una actitud que considera parte de un patrón repetido por varios miembros del gabinete de Daniel Noboa. Según Noriega, la falta de comparecencia de la ministra ante el Pleno de la Asamblea refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la ciudadanía, evidenciando que el gobierno no está dispuesto a rendir cuentas sobre temas cruciales. Esta situación no es un hecho aislado, sino una práctica que se ha extendido a lo largo del tiempo, con varios ministros eludiendo su responsabilidad de dar explicaciones sobre decisiones clave que afectan a los ecuatorianos. Ahí obviamente tenemos que respetar, eso es una cosa que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cómo procede el tratamiento de los juicios políticos. Ahí cabría también hacer una reflexión, y es algo que también hemos conversado con varios legisladores, si este orden cronológico finalmente es conveniente o no para el país, en la medida en que obviamente existen urgencias que tienen que ser tratadas con más celeridad, pero digamos, más allá de eso, ahora como está establecida la normativa es en ese orden cronológico. Y si bien este juicio político puede llegar a tratarse en el próximo periodo, lo importante es finalmente que se trate, porque ojo, y creo que es importante hacer esta aclaración, incluso si el juicio político, Fabricio Belkis, fuese el día de mañana, eso no elimina los efectos de aquella sentencia que se dio en la por parte del Ministerio de Trabajo. Sí, de acuerdo, porque, pero el tema es que se pierde el principio de oportunidad, se pierde el tema de la coyuntura. Totalmente de acuerdo, pero así esta aclaración, porque sí en otros medios de comunicación me han preguntado si es que
digamos, un poco la celeridad que se le debería dar al caso sería para que la señora vicepresidenta pueda hacer la sucesión presidencial como corresponde, y lo que yo he respondido precisamente es que el juicio político no tiene efectos en esa sentencia, ¿no? Lo que busca más bien es generar un precedente de que no se vuelva a cometer una ilegalidad de este tipo, sino que esto que ya sucedió tiene que ser resuelto en un organismo, digamos, bajo vías administrativas a través de recursos de apelación, etcétera, cosa que obviamente no va a ser el camino, y la señora Abad también dispone de varios recursos a nivel de la justicia para que se pueda esa resolución dejar sin efecto. Sin embargo, el juicio político no tiene ese objetivo, sino más bien el de sentar un precedente de respeto a la Constitución. Solo para recalcar y aclarar en cierta medida, debido al tratamiento de otras solicitudes de juicio que están pendientes, o como decía Fabricio, a la cola, que ha sido presentado en contra de la ministra de Trabajo no entraría dentro de este periodo, ¿no alcanzaría? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, y en ese sentido también sí valdría, como les comentaba, dialogar con el resto de bancadas legislativas para mirar, analizar si en efecto esa forma cronológica de tratamiento de juicios políticos es la más adecuada. Pero es que eso está determinado en la ley. Exactamente, no digo, como establece la norma actualmente, este juicio político posiblemente llegue al próximo periodo, pero digo, en otras ocasiones, digamos, valdría la pena hacer esta reflexión y si es oportuno intentar, digamos, plantear más bien una modificación. Pero como está la ley, posiblemente este juicio político sea en el próximo. Noriega subrayó que esta actitud de los ministros no solo es una falta de respeto hacia la Asamblea, sino también hacia el pueblo ecuatoriano, que tiene derecho a saber las razones detrás de las políticas públicas implementadas por este gobierno. La Asamblea instó a la ministra Ivonne Núñez a dar la cara y a rendir las explicaciones correspondientes, especialmente sobre temas que generan gran controversia, como el proceso administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad. En este contexto, la ausencia de los funcionarios refleja una crisis de gobernabilidad que podría empeorar la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que podría tener repercusiones negativas, estabilidad política en el Ecuador. Qué pena. Esta cuestión va cada vez peor. Y encima de aquello, ya solamente falta, como dice Juan Falconi, que llueva para arriba. Y como digo yo, que venga un perro, alce la pata y nos mea a todos los ecuatorianos. Porque eso es lo que estamos viviendo. No se olviden, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.